Muy buenas noches, estimados participantes. Eh, Soy la licenciada Jenny Torres y en esta oportunidad les doy la bienvenida a todos ustedes a esta primera sesión o taller cero, en realidad. Va a ser de 1 hora, de 6 a 7, que nos estamos encontrando el día de hoy, en el cual, bueno, vamos a presentarles un poco en qué va a consistir este diplomado que ustedes van a iniciar la próxima semana, ¿no? Desde la sesión uno hasta la última de las sesiones que serán dentro de los 8 sábados siguientes. Quien les habla, como les dije, es la licenciada Jenny Torres, miembro del grupo de parte de Cálamos, quienes tenemos un convenio o una alianza estratégica con CESAR San Marcos. Somos quienes vamos a, en esta oportunidad, llevar a cabo o conducir el siguiente diplomado. Entonces, voy a empezar a compartirles un poco eh, mi presentación. A ver si me permiten compartir, por favor, en Cesar. No está activo el... Bien, gracias. Bien, como les decía, el día de hoy, a nombre de Cálamos, editorial que aquí en el Perú desarrolla la metodología Singapur en las áreas de no solo matemáticas, sino ciencias y comunicación, tenemos aquí eh, el compromiso de poder llevar a mano de CESAT San Marcos, poder llevar este diplomado en competencias y procesos didácticos en matemática con la metodología Singapur, en este caso en el nivel primario. Vamos a, como ya les decía, durante 8 sábados, a partir del siguiente que empezamos las sesiones, estaremos realizando los diferentes contenidos que a continuación voy a presentar. Un poco para que nos conozcan, eh, les decía que son parte de una editorial y consultora especializada en la metodología Singapur, ya que tenemos un poco más de 7 años en el mercado peruano. Digamos que somos una editorial un poco joven, pero que desarrollamos desde sus inicios esta metodología. Es la única editorial que tiene el convenio directo o la alianza estratégica directa con las diferentes editoriales allá en Singapur que elaboran los materiales didácticos para el Ministerio de Educación. Nos caracterizamos porque hasta el momento ya tenemos más de 200 colegios usuarios, muchos de ellos colegios todos, colegios del consorcio de colegios católicos, colegios de la FAC, de la Marina, que tenemos, ¿no? Que trabajan con esta editorial y más que con la editorial, aplicando la metodología. El staff académico, como bien vemos aquí, somos más de 13 docentes, o somos docentes que tenemos más de 13 años aplicando o investigando sobre la metodología, ya que inicialmente la impartimos en los colegios pilotos de Cálamos, ¿no? Entonces, ya ahora lo hacemos llegar a nivel del Perú, capacitando anualmente a más de 1.000 docentes con la metodología Singapur. Además, como les decía inicialmente, nosotros tenemos una alianza estratégica con Star Publishing, que es una editorial, como les digo, que actualmente tiene la licencia hasta el 2026 para dotar de libros a las escuelas del nivel primaria y secundaria del Ministerio de Educación de Singapur. Aquí tenemos la alianza estratégica y el asesoramiento continuo de los especialistas en el nivel primario del doctor Eric Chang y en el nivel secundario del doctor Kong Min. Lo que nos ha permitido a nosotros poder tener los libros tal y cual ellos desarrollan allá en Singapur. Tenemos esa licencia para poder aquí hacer la adaptación y la traducción respectiva, ¿no? En comprendo matemática primaria, secundaria, los libros que tenemos en el área de matemática. Bueno, a continuación les voy a presentar un poco quiénes seremos parte del equipo que tendremos o que ustedes estarán conociendo durante las 4 semanas, ¿no? Tenemos aquí a la licenciada Marcela López.
Ella es la licenciada de Educación con especialidad en matemática, estudios de maestría en gestión de educación, diplomados en didáctica de la matemática, especialización en la metodología Singapur y actualmente capacitada también por los autores principales de Targeting Mathematics, que es la serie de libros de matemática usados allá en Singapur. Tiene más de 10 años aplicando la metodología, actualmente consultora pedagógica en Cálamos y responsable también en la revisión e implementación de los textos de primaria de Comprendo Matemático para el año 2024. Tenemos también al licenciado Edgar González Guaita, también es licenciado en la educación matemática, más de 20 años de experiencia en la enseñanza de la matemática y de estos 10 años aplicando la metodología Singapur. Él realizó estudios de investigación también de la metodología en Chile y posteriormente con los autores de textos escolares de Singapur. Trabaja también como consultor o autor de textos escolares distribuidos en las diferentes escuelas del Perú y actualmente es consultor pedagógico en esta metodología. También aquí está quien les habla, ¿no? Soy docente también de profesión en la especialidad de matemática. Tengo estudios de maestría en gestión educativa y enseñanza superior, así como diplomados en didáctica de la matemática y el uso pedagógico en las tecnologías de la información. Me dedico en la enseñanza a nivel primaria, secundaria y actualmente desarrollando la capacitación a nivel superior de docentes como ustedes y además también realizando el acompañamiento pedagógico en las escuelas de primaria. Asimismo, he tenido la oportunidad de poder revisar e implementar los últimos textos de primaria matemática Singapur para la colección 2024. Y además tenemos a la licenciada, aquí disculpen, es María Elena Guaroto, que es también otra de las licenciadas que participará con nosotros. Ella también es de la especialidad de matemática, con estudios de maestría en dificultades del aprendizaje en el aula y segunda especialidad en didáctica de la matemática en educación primaria. También realizó sus estudios de investigación en la metodología en Chile y posteriormente con los autores de los textos escolares de Singapur. Tiene más de 20 años de experiencia y también, pues dentro de ellos, 10 de los últimos años desarrollando la metodología en las escuelas. Muy bien, maestros, entonces aquí ya ustedes, o aquí acabo de presentarles a 4 de los especialistas que ustedes podrán estar observando durante de las siguientes semanas que llevaremos cada uno de los talleres junto a ustedes. Hablemos de que el aprendizaje de las matemáticas debe centrarse en la comprensión, no solo en el recuerdo de hechos o en la reproducción de procedimientos. Un lema que tiene muy bien marcado en lo que es la estructura curricular de la metodología Singapur, allá no, ellos necesitan y desean que la matemática sea comprendida. Y es a partir de ella que nosotros también vamos a desarrollar las diferentes estrategias que nos van a permitir reconocer o lograr esta comprensión de los conceptos desarrollados. Por ejemplo, aquí les presento una situación en el cual, como bien observamos, tenemos una división o donde hablamos del algoritmo de la división. Pero ya probablemente ustedes están identificando los errores que allí se están presentando, como el que de repente el estudiante no pueda reconocer el cómo ha ido dividiendo, ¿no? Según los valores de posición, pues obviamente empezó por las centenas, pero de todas estamos observando que no reconoce aquí esos valores de posición con los cuales empieza a desarrollar, el cómo va a ir agrupando, reagrupando según las órdenes. Por lo tanto, se visualiza claramente aquí que el estudiante no logra comprender lo que significa el reparto. El reparto específicamente por posiciones, porque si bien vemos la forma ahí en cómo él ha desarrollado y cómo encuentra ese residuo equivocado, ¿no? No reconoce lo que significa cada parte de la división, por ello comete el error que ahí estamos observando y estamos observando que este no ha sido más que un aprendizaje donde nos hemos basado principalmente en dar reglas y mostrar procedimientos, pero no lo que necesitamos principalmente, que el estudiante entienda que
Si bien voy a seguir reglas y procedimientos, pero necesito que asegurarme que el estudiante comprenda el cómo vamos a desarrollar esto. Por eso vamos a decir aquí entonces que se va a dar la falta de comprensión sobre lo que es la reagrupación, que es lo que también ahí observamos en las decenas, unidades, centenas, ¿no? Y valores de posición. Vamos a empezar ahora a continuación un poco pues a ver en cómo se desarrolla este enfoque de enseñanza, ¿no? O cómo desarrollamos esta metodología. Pues vamos a poder visualizar que mientras nosotros desarrollamos conceptos, vamos a trabajar un enfoque en particular llamado el enfoque CPA. Pero, ¿de qué parte este desarrollo que vamos a trabajar? Pues viene a continuación a partir, por ejemplo, de lo que vendríamos nosotros a reconocer en esta sesión 1 que ustedes van a empezar a trabajar en la siguiente semana. En esta sesión 1 se hablarán sobre los enfoques, fundamentos y enfoques de enseñanza en la matemática con la metodología Singapur. Si bien hablamos de una metodología que si bien no es una metodología que lo hayan inventado, creado allá en Singapur, sino que ha sido una metodología formada así, desarrollada allá, donde ellos se han dado el trabajo de investigar y de poder utilizar y complementar las diferentes corrientes pedagógicas, teorías de aprendizaje que permitan avalar cada uno de los procesos que se van a ir desarrollando. Es aquí que nosotros en una semana siguiente estaremos hablando de esos niveles de comprensión en los cuales se enfatiza Richard Stay. Hablaremos también de ese enfoque CPA de Singapur, enfoque principal que nos va a permitir a nosotros lograr desarrollar la construcción de ese aprendizaje comprendido, lograr la comprensión del aprendizaje o del concepto que yo voy a desarrollar. Entonces, hay que recordar aquí que cuando nosotros resolvamos eh, esta metodología y construyamos conocimientos nuevos, nos centraremos principalmente en este enfoque CPA. El aprendizaje por descubrimiento y razonamiento, que lo desarrolla Brunner, que indica, ¿no?, que en todo momento el estudiante debe ir descubriendo ese nuevo aprendizaje, pero es el docente quien va a ser el que va a permitir que se logre este aprendizaje a partir del razonamiento que vamos a desarrollar en nuestros estudiantes. ¿Y cómo logro ese razonamiento? Mediante las preguntas que yo voy planteando. Entonces, va a ser necesario que yo recoja saberes previos de mi estudiante y a partir de ellos construya ese nuevo conocimiento. Conocimiento trabajado a partir del razonamiento, como ya les decía, de los estudiantes. Asimismo, hablaremos sobre los procesos de asimilación y acomodación que trabaja Jean Piaget. En cada una de estas teorías o cada uno de estos conceptos que vamos a ir desarrollando, iremos mostrando cómo se van evidenciando los mismos en el desarrollo de la metodología con la cual vamos a trabajar. Estamos hablando de que ustedes van a poder evidenciar con ejemplos prácticos cómo es que no solo hablamos de estas teorías de aprendizaje, sino también específicamente lo podemos demostrar a partir de ejemplos prácticos. Es por eso, ¿no?, que hablamos de que la adaptación y la contextualización de estas teorías del aprendizaje van a ser mucho más o más profesional al trabajo del docente, ¿no? La importancia de poder evidenciarlas, de poderlas conocerlas y sobre todo de poder aplicarlas en nuestro trabajo diario. Les hablaba hace un momento que cuando construimos conocimientos matemáticos, desarrollamos el enfoque CPA. Aquí llamamos del verdadero enfoque CPA de Singapur. ¿Y por qué hablamos de este como tal? Porque hablamos de esa relación 2 a 2, donde yo voy a trabajar lo concreto y lo abstracto, y lo pictórico y lo abstracto. ¿Y a qué nos referimos en este caso con esto? Pues si bien sabemos que trabajamos en el área de matemática la abstracción propiamente dicha, finalmente lo que yo quiero que demuestren mis estudiantes es el dominio alcanzado del concepto desarrollado, de la comprensión de ese concepto.
y cómo logre su dominio, a partir de él poder desarrollar o aplicar las propiedades, los algoritmos que van o no, o la definición de los conceptos que yo voy a ir trabajando. Pero para que este conocimiento abstracto sea comprendido, me voy a apoyar en dos herramientas: lo concreto o lo pictórico. Aquello que me va a permitir a mí que sea visible y audible este razonamiento. Como vemos por aquí, este no es mi objetivo. Mi objetivo principal es la abstracción, aquella que más adelante me permitirá resolver situaciones problemáticas. Pero para que esto se logre, va a ser necesario poder establecer una conexión del razonamiento entre las representaciones una al lado de la otra. Nos conduce a aquellas representaciones que me van a conducir a la abstracción. Y hace un momento les decía, ¿por qué hablamos de este verdadero enfoque? Porque en la corriente americana, ¿no? Si alguna vez ustedes han escuchado, probablemente hablamos de CPA, y lo que se nos viene a la mente es concreto, pictórico, abstracto. Como que hablamos de tres procesos que van a venir uno después del otro. En Singapur, ellos indican, ¿no? ¿Cuál, ¿Por qué no es necesario tener que seguir esos tres procesos marcados uno tras el otro? Si bien puedo establecer una conexión, ¿no? Razonada a partir de establecer una relación entre la manipulación del material concreto y la codificación propiamente dicha en lenguaje matemático de dicha representación. Es decir, como bien dice en la parte inferior, establezco una conexión a partir de las representaciones, siempre que éstas se den una al lado de la otra. De la misma forma, puedo trabajar lo pictórico a lo abstracto, a partir de representar o de utilizar esquemas, gráficos, plantillas, puedo llegar a esa abstracción. Entonces, yo puedo establecer esa relación solamente 2 a 2, concreto abstracto o pictórico abstracto, y no tener que seguir haciendo todo ese proceso largo que probablemente por allí lo recomienda la corriente americana. Entonces, dicho esto, voy a compartirles ahora mi escritorio, porque allí les voy a mostrar o compartir algunas actividades o ejemplos que vamos a empezar a desarrollar, donde pues van a ver evidentes ustedes el cómo desarrollamos la metodología y cómo establecemos, como les decía, esta relación uno a uno. Entonces, maestras, vamos a empezar. A ver, un momentito. Bien, bien. Hace un momento veíamos, ¿no? Cómo desarrollaba o vimos esos errores que se presentaban cuando el estudiante desarrollaba el concepto de división o cuando empezaba a trabajar el algoritmo de la división por primera vez. Les decía pues de que esto se daba a partir de la falta de comprensión del estudiante de lo que significaba esta repartición equitativa de primera mano. Y en segundo momento, porque faltaba comprender cómo yo repartía equitativamente según las posiciones o valores de posición. En este caso, maestros, voy a trabajar la siguiente división: 43 entre 3. Si bien voy a empezar a trabajar la noción de la división, voy a apoyarme desarrollando desde ya dicho enfoque. Voy a representar este número, que es 43, ¿y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Voy a partir de una representación concreta para establecer una relación abstracta. Es decir, vamos a construir el algoritmo, pero dicho algoritmo desarrollado de forma comprendida. Cuando hablo de que voy a dividir 43 en tres partes, justo aquí lo tenemos representado al lado izquierdo, vemos también que aquí tenemos, por ejemplo, eh, que es 43 está formado por 4 decenas
y 3 unidades. Si voy a dividir un número que tiene decenas y unidades, obviamente el número que esté en el cociente, ¿no? Va a también estar formado por decenas y unidades. Por aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces empezamos a trabajar con ese reparto. ¿Cuántas decenas tengo? Yo tengo 4 decenas, ¿verdad? Si tengo esas 4 decenas, entonces tenemos que repartirlos. ¿Repartirlos en qué? En 3 grupos. Por lo tanto, reparto una decena, reparto otra decena y reparto una tercera. Vamos a ver entonces. Teníamos 4 decenas. ¿Cuántas decenas hemos repartido? Hemos repartido una decena en cada. ¿Cuántas decenas repartimos en esos 3 grupos? Hemos repartido una decena en cada. Si yo he repartido una decena en cada grupo, tengo 3 grupos aquí. Entonces, una decena por 3 grupos, voy a repartir 3 decenas. Es lo que he repartido. ¿Me habrán sobrado decenas? Claro que sí. ¿Y cómo compruebo cuántas decenas me sobran? A partir de esto, mi estudiante va a entender que para saber cuántas decenas me sobraron, va a ser necesario tener que restar. Y si vamos a restar esta cantidad, por aquí pues diremos que 4 menos 3 me va a dar una decena. Me quedó esta decena, que es la que estamos visualizando. Muy bien, pero no solo me ha quedado esa decena, también me están quedando esas 3 unidades que nosotros vamos a decir que vamos a bajar. Muy bien, tengo una decena, tengo 3 unidades. Cuando yo veo aquí, es lo que tenemos, son 13 unidades. Pero ¿cómo verificamos que se han dado o tenemos esas 13 unidades? A partir de yo poder decir que esta decena la voy a poder reagrupar, ¿verdad? Ya aquí empezaremos a utilizar ese vocabulario matemático que hemos ido desarrollando con el estudiante durante el trabajo o la construcción de los algoritmos anteriores. Entonces, el niño ya entiende, cuando yo le hablo de reagrupación, que una decena se reagrupa en 10 unidades. Entonces, muy bien, acabo de reagrupar esa decena que me quedó en 10 unidades. Muy bien, ya no me queda una decena y 3 unidades, sino lo que me queda son 13 unidades, que es lo que estábamos observando por aquí. Muy bien, tenemos 13 unidades. Como observamos, están divididos en 3 grupos. O sea, voy a hacer ese reparto equitativo en 3 grupos. Lo voy a hacer, obviamente que cuando le voy a enseñar a mi niño, voy a tener que hacer el reparto uno a uno. Aquí lo estoy haciendo, digamos que un poco más rápido, ¿no? Estoy repartiendo equitativamente. Siempre tengo que comprobar que esa repartición sea equitativa. Finalmente, ¿cuántas decenas hemos repartido? Como están observando ustedes, maestros, hemos repartido 12, 4 unidades. 4 unidades en cada grupo. Entonces, ¿cuántas unidades hemos repartido en 3 grupos? Repartí 4 unidades. Si yo repartí 4 unidades en cada uno de los grupos, ¿en cuántos grupos repartí? Los repartí en 3 grupos. Entonces, a partir de eso digo, repartí 4 unidades en 3 grupos, o 3 veces 4, repartí 12 unidades, ¿no? A partir de esto, ¿me quedaron nuevamente unidades? Claro que sí, y voy a comprobarlo. Por eso voy a decir que voy a tener que restar, porque sé que me han quedado unidades. Y para comprobar cuántas unidades me quedaron, yo resto 13 menos 12. Perfecto. Aquí entonces tenemos ahora que vamos a tener. ¿Qué es lo que hemos repartido? Pues hemos visto que al dividir 43 en 3 partes o en 3 grupos, hemos obtenido que cada grupo contiene a 14 unidades, ¿no? Contiene una decena y 4 unidades que vendrían a ser 14 unidades. Entonces, yo puedo comprobar
si esto es verdad. ¿Y cómo compruebo? Pues, ¿cuántos grupos tenemos? Tenemos 3 grupos de 14. Muy bien. Y si yo tengo esos 3 grupos de 14, ¿qué es lo que le hemos hecho? Le hemos agregado lo que me quedó. Y me quedó 1. Y todo esto me va a dar igual a lo que sería el total, que en este caso sería 43. Entonces, vemos cómo a partir de poder desarrollar el algoritmo, puedo también, y a partir de cómo ellos evidencian el desarrollo de este procedimiento, cómo ellos van a evidenciar el que yo vaya a comprobar el resultado o que la operación esté desarrollada de forma correcta, ¿verdad? Y a partir de esto, pues poder decir, entonces, si yo divido 43 en 3 grupos, voy a poder obtener un número que es igual o al que yo le voy a llamar cociente y al cual le voy a poder agregar un residuo o resto. Entonces, no solamente voy a comprobar, sino voy a ir conociendo cuáles son esos elementos de esta división, pero desarrollados ya de manera comprendida, ¿no? Como ven ustedes, si bien el algoritmo de la división se empieza a trabajar en la metodología en 4º grado, ¿no? Porque en 3º todavía están trabajando las tablas de multiplicar y empiezan con las multiplicaciones ya por 2 o 3, 2 cifras, ¿no? Entonces, en 4º grado empiezan a afianzar este algoritmo de la división, pero como les decía, si bien ustedes dirán, pero ya están en un campo numérico un poco más grande, ¿por qué trabajamos con situaciones o con cantidades pequeñas? La intención es que la intención en sí, ¿cuál es? Que mi estudiante entienda cómo se desarrolla el algoritmo. Y una forma sencilla y práctica de que este sea comprendido es a partir de mostrar una situación en la cual ellos puedan hacer una representación gráfica, ¿no? Como es en este caso 43, y más adelante ya se empiezan a desarrollar algunas otras cantidades un poco más grandes, donde vamos a utilizar también un material distinto, que son, ya no voy a poder utilizar mi material multibase, porque si bien el material multibase a mí me ayuda a que ellos puedan comprobar y diferenciar este proceso eh, por el sentido de poder hablar de la reagrupación propiamente dicha. Ya luego, en unos siguientes ejemplos, ellos empiezan a trabajar con otros materiales llamados eh, las fichas de valor posicional o fichas numéricas, ¿no? Entonces, vemos aquí también, se respeta algo que es muy importante. Se da pie a que se desarrolle esa variabilidad didáctica. Empezar siempre de menos a más. Y como les digo, con situaciones sencillas y, digamos, con cantidades pequeñas. En este caso, yo también logro este objetivo. Logro el objetivo de que mi estudiante comprenda qué es lo que tuve que repartir, por qué tuve que hacer esa sustracción y cómo reconozco esos elementos que son, en este caso, el cociente o el residuo, que es lo que me va a quedar en esta división. Como les dije, aquí que hemos desarrollado, pues partimos de lo concreto y como vieron ustedes, en todo momento yo tuve que establecer una conexión entre mi representación al lado izquierdo y el cómo iba codificando en lenguaje matemático al lado derecho. En ningún momento trabajé de manera aislada, porque la idea es de que yo lo haga de manera simultánea y que vaya a partir de preguntas entrelazando ambos procesos, para que el estudiante comprenda la necesidad de poder iniciar la construcción de ese nuevo conocimiento a partir de la representación. Vamos a ver otro ejemplo en este caso, que está referido, a ver un ratito, aquí, un poco a las fracciones, ¿no? Y aquí, porque ya estoy hablando de lo pictórico abstracto. Pictórico abstracto, ¿por qué? Como ustedes ya están observando, voy a partir, ¿no?
de yo poder utilizar un esquema. Y esquema, como aquí estamos evidenciando. Entonces, pictórico, porque parto de estos esquemas a partir de los cuales voy a establecer cierta conexión. Y esta conexión parte de la forma siguiente. Voy a empezar. Tenemos, por ejemplo, tres enteros. El primero de ellos, si estamos visualizando, tenemos, está dividido en 12 partes, o sea, aquí tengo doceavos. En la segunda está
Hola, hola, hola. Hola, ahora sí creo. Creo Sí, que ahora ya. sí se le escucha, Miss. Gracias, muchas gracias. Bueno, por ahí algo estaba pasando, pero vamos a continuar. Gracias, maestra, gracias, maestros. Y si no leo el chat por allí, mire, ustedes no me estaban escuchando. Bien, vamos a continuar entonces explicando un poco lo que les decía, ¿no? Cómo desarrollo este enfoque CPA. Entonces voy a hacer el zoom un poquito. Aquí tenemos la cámara. Y les decía, pues, cuando nosotros empezamos a desarrollar el concepto de fracciones, pues, en este caso, empezamos a reconocer las llamadas fracciones equivalentes. Si bien observamos aquí, estoy desarrollando todavía para la construcción de la misma este enfoque CPA, ¿no? Y aquí en el enfoque, ¿qué es lo que estamos observando? Pues estamos observando que en los tres enteros o en cada uno de los enteros tenemos la misma parte coloreada. Entonces, al hablar de que tenemos esa misma parte coloreada, vamos a poder decir, si yo de repente hubiese trabajado con material concreto y compartiera cada una de las partes una sobre otra, comprobaríamos que estas partes corresponden a la misma sección. Por lo tanto, yo a partir de esto voy a poder decir que 6/12, 3/6 y 1/2 son fracciones llamadas equivalentes. ¿Por qué? Porque cada una de ellas contienen esa misma parte coloreada. ¿Y cómo voy a comprobar qué tipo de fracciones equivalentes son? Porque cuando hemos estudiado fracciones equivalentes, vamos a ver que empezamos a trabajar con aquellas fracciones en el cual, por ejemplo, nosotros desarrollamos esas fracciones equivalentes por amplificación o por simplificación. Y en este caso, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? 6/12. Quiero comprobar con la primera de ellas, 3/6. Si bien a 6 para que me dé 3, ¿qué habíamos desarrollado? ¿Qué habíamos hecho con este número para que nos dé 3? Estamos observando que aquí tuvimos nosotros que hacer una división. ¿Y dividimos entre cuánto? Entre 2. Vamos a comprobar si ocurre lo mismo con el denominador. Si a 12, entonces, si ya dividí a 6 entre 2 para que me dé 3, aquí también entonces vamos a tener que dividir. Y al comprobar entre qué número dividimos, verificamos que también voy a tener que dividir entre 2. 12 entre 2 nos va a dar igual a 6. Muy bien, estamos comprobando aquí que yo puedo encontrar fracciones equivalentes a partir de realizar una división donde yo voy a poder verificar que la primera de las fracciones puedo dividir al numerador y denominador por un mismo número. Pero hay que seguir comprobando y en este caso yo quiero verificar qué ocurre con la primera fracción y la otra. Como hemos dicho, empezamos a hacer una división. Y aquí, pues estamos comprobando nuevamente que al dividir, en este caso, entre 6, tanto al numerador como al denominador, vamos a encontrar estas fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes que van a llamarse así, pero por reducción. ¿Por qué? Porque en ambos casos han visto mis estudiantes que han sido necesarios hacer una división. Vamos a ver qué pasa más bien ahora en las siguientes fracciones. Voy a empezar con la primera. Por aquí voy a escoger la fracción que, como ustedes ven, es 1/3, ¿no? Sigo trabajando pictórico. Pictórico, lo pictórico abstracto, ¿verdad? Sigo trabajando esta relación. Muy bien, voy a ayudarme porque necesito encontrar otras fracciones que sean equivalentes a 1/3. Voy a ayudarme aquí con una reglita y en este caso al colocar la regla de esta forma, voy a comprobar que también
este grupo de fracciones, es decir, esta región, que vienen a ser los sextos, 2/6, es equivalente, ¿verdad? Y podríamos decir por aquí que también va a ser equivalente esta última región, que en este caso vendrían a ser los novenos, ¿no? Aquí tenemos, entonces, vamos a establecer esa conexión entre estas fracciones. 1/3 es equivalente a 2/6, por supuesto que sí, porque también es equivalente a, es equivalente también a 3/9. ¿Y qué vamos a comprobar o cómo lo vamos a comprobar? A partir de verificar. Ahora o anteriormente habíamos visto que podíamos encontrar fracciones equivalentes a partir de dividirlas, ¿no? Tanto el numerador como el denominador. Pero en este caso, por el contrario, vamos a tener que multiplicar. Si yo multiplico por 2, obtendré ese primer numerador. Y si yo multiplico por 2, voy a obtener este segundo denominador. Estoy multiplicando por un mismo número al numerador y denominador. De la misma forma, si yo multiplico por 3, obtendremos este numerador y en este caso 3 por 3 me va a dar este denominador. Por lo tanto, aquí empiezo a reconocer que 1/3, 2/6 y 3/9 también son fracciones equivalentes, pero son fracciones equivalentes por amplificación, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo aquí desarrollamos el enfoque CPA a partir nosotros de poder conocer, ¿no? A partir de conocer esta construcción de los, desarrollando esta construcción según la relación concreto abstracto o pictórico abstracto. Vamos a seguir entonces en una segunda sesión. Espera un ratito, aquí estoy. En una segunda sesión vamos a trabajar el enfoque CPA y la enseñanza de los números, aplicando esta relación SPY, la enseñanza de los números y las operaciones, aplicándole, en otras palabras, aplicando este enfoque. Como les decía, cuando desarrollamos en la metodología Singapur la construcción de conocimientos, nos vamos a apoyar mucho en el desarrollo del enfoque CPA, ¿no? Y cuando trabajemos la enseñanza de los números, empezaremos trabajando la comparación de los números, el cómo se desarrollará la adición, la sustracción, multiplicación, división, hasta llegar al orden de las operaciones. A partir de mostrar algunas de las estrategias que se van a ir desarrollando durante toda esta secuencia numérica. Ya en la sesión 3 o la tercera semana, se seguirá trabajando el enfoque CPA, pero ya en este caso en la construcción de las fracciones, ¿no? Si bien mis ejemplos iniciales, el primero estuvo desarrollado en función al algoritmo y estos segundos a la construcción de las fracciones equivalentes, también cuando hablamos de las fracciones, vamos a poder ver cómo desarrollamos esta construcción de las mismas a partir de reconocer las nociones principales, ¿no? Como noción de partes iguales, comparación, comparación, el desarrollo de las fracciones equivalentes, el desarrollo de el cómo yo convierto un número mixto, una fracción en un número mixto, o por el contrario, un número mixto en una fracción. Entonces, vamos a ir y poder ir estudiando cada una de estas diferentes situaciones. Voy a hacer aquí un par de ejemplos, ¿no? Y para esto nuevamente voy a compartirles mi escritorio. Voy a compartirles mi escritorio y, a ver, creo que es esto. Bien, como bien dice aquí, convierte 7/3 a números mixtos. Ven ustedes, ya tengo por aquí
mis tercios, ¿no? 7 tercios. Me voy a apoyar utilizando el material concreto. 2, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Voy a apoyarme en la construcción o en el uso del material concreto para poder desarrollar esta explicación. Por ejemplo, si yo quiero convertir 7 tercios a número mixto, obviamente mis niños, lo primero que a partir de lo que están observando, ellos ya van a ir relacionando lo que están observando con lo que conocen ellos de encontrar el valor entero. Entonces podrían ellos de repente, a partir de las preguntas que yo le planteo, cómo podríamos nosotros organizar estos tercios, probablemente ellos me digan que podríamos ir agrupándolos, formando números enteros, ¿verdad? Porque ellos ya tienen ese conocimiento de que 3 de esos tercios equivalen a un entero. Por lo tanto, 7 tercios me van a representar a 2 enteros y un tercio. Pero, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Nosotros habíamos partido de que teníamos 7 tercios. Pero estos 7 tercios, ¿cómo se están descomponiendo? Aquí, ¿cuántos tercios hicieron el entero? 3 tercios. Por aquí, ¿cuántos tercios hicieron el otro entero? 3 tercios. Y por último, nos quedó un tercio. El estudiante ya reconoce que estas son fracciones homogéneas, que cuando yo sumo fracciones homogéneas, en realidad lo que estoy sumando, ¿por qué sumo los numeradores? Porque lo que estoy sumando son tercios. 3 tercios más 3 tercios me van a dar 6 tercios. Y si le agrego un tercio más, voy a obtener estos 7 tercios. ¿Pero qué representan estos 3 tercios? Cada uno de estos 3 tercios representa al entero. Tengo otro entero y por aquí me sigue quedando un tercio. Finalmente, yo voy a poder explicar a partir de lo que también estamos visualizando, que lo que yo tengo son 2 enteros y un tercio. ¿Y cómo explicamos entonces esto cuando nosotros, porque para convertir fracciones impropias a números mixtos, lo que hacemos es hacer esta división, ¿no? Que llegamos y decimos, yo tengo 7 tercios. ¿Qué tuve que hacer con esos tercios? Formar o dividir en 3 grupos, ¿verdad? Entonces, al formar en 3 grupos, yo pude ver que he formado 2 grupos de tercios. Y aquí tengo 2 grupos de tercios. Y esos 2 grupos de tercios me dieron 6 tercios. Muy bien. Pero también a partir de esto yo voy a decir, si yo le quito, entonces me va a quedar un tercio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo tenía 7 tercios, finalmente lo que tuve fueron 2 grupos de tercios, por eso que hablamos del entero, y me sobró o me quedó un tercio. Entonces, vamos viendo cómo relacionamos también este análisis que hicimos inicialmente a la izquierda, eh, a partir de la manipulación del material concreto, con lo que finalmente vamos a nosotros formalizar como el procedimiento al cual vamos a llegar luego de poder hacer algunas actividades o ejemplos donde el chico vaya viendo esa necesidad de tener que agrupar tercios para formar los enteros y finalmente verificar los tercios que me vayan a quedar, ¿no? Entonces, vamos, como han visto en este caso, estoy desarrollando un concepto y como les decía, me voy a enfocar siempre en el desarrollo y la manipulación del material concreto. Inicialmente, si bien esto es un tema de tercero o cuarto grado, si no me equivoco, ya el niño para la construcción del conocimiento nuevo se va a apoyar siempre en el material concreto, ¿no? De manera más precisa en los primeros 3 grados, cuarto, quinto, sexto, inicialmente
porque luego yo necesito que ya él logre esa generalización. Ya necesito que él logre, a partir de la formalización realizada, yo necesito que él logre codificar en ese lenguaje matemático. Estábamos en la sesión 3 o semana 3, ¿no? Donde desarrollamos, como les decía, el enfoque CP en la enseñanza de fracciones y resolución de problemas, porque no solamente vamos a ver el cómo construimos el concepto, sino que también desarrollaremos algunas situaciones problemáticas. En la sesión 4, pues como parte de los procesos didácticos es el desarrollo del razonamiento y la comunicación a partir de desarrollar la socialización de los aprendizajes, vamos a ver en esta sesión cómo podemos fomentar este razonamiento y comunicación a través de algunas actividades. Actividades que nos van a permitir, según Vygotsky, pues desarrollar ese aprendizaje social a partir de lograr la comunicación, la interacción entre los estudiantes y juntos a partir del razonamiento que desarrollen, poder justificar sus procedimientos, poder utilizar el lenguaje matemático y a partir de ellos, pues, poder hacer las demostraciones respectivas, ¿no? Mostrarme, hablando en lenguaje matemático, cómo desarrollamos cada una de las situaciones o cómo aplicamos el concepto desarrollado en el desarrollo de actividades como las que vamos a conocer en esa sesión. Ya hemos hablado hace un momento de que es importante la comprensión del concepto matemático. Entonces aquí es donde desarrollamos este enfoque instructivo llamado CPA. Como les decía, concreto abstracto o pictórico abstracto. Siempre vamos a realizar esta relación 2 a 2. Vamos a tener, aquí dice, esa metodología que me va a permitir que el concepto sea comprendido a través del desarrollo de la misma. Pero también desarrollamos, mientras trabajamos esta comprensión de conceptos, habilidades matemáticas, porque lo que construimos o trabajamos es, permitimos que bajo esta comprensión se logre el dominio del algoritmo, se puedan lograr que los procedimientos sean comprendidos a través de una evaluación formativa y sobre todo por niveles. Todo esto me va a permitir más adelante poder resolver situaciones problemáticas, donde yo voy a poder proponer una serie de heurísticas a trabajar durante los diferentes grados y fortalecer así los diferentes pasos que se dan para la resolución de problemas. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de poder empezar a trabajar ya en la sesión 5 el método del modelo de barras. Modelo de barras con el cual, que es una estrategia heurística, es una estrategia pictórica, nos va a permitir este modelo de barras el poder representar a partir, como ven ustedes, de barras rectangulares, diferentes situaciones o problemas aditivos o multiplicativos, ¿no? Los cuales vamos a poder trabajar a partir de restablecer relaciones parte-todo o de comparación. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente situación, este es un problemita que se empieza a trabajar en quinto grado, cuarto, quinto grado específicamente, donde ya ellos han trabajado el concepto de fracciones, ya han empezado a trabajar, en quinto grado, han empezado a trabajar la adición, sustracción, hasta la multiplicación, y entonces empezamos a trabajar problemitas como estos que probablemente si alguno de ustedes ya lo está analizando, ¿no? O recordando cómo es que lo plantearíamos, probablemente estarían observando o viendo que este tipo de problemitas lo habríamos trabajado en esa enseñanza tradicional utilizando probablemente ecuaciones, ya que por ahí me hablan de que quieren saber las páginas de un libro, dice que leen un tercio de la parte que le falta, y así, ¿no? Según el cómo vamos distribuyendo los datos, probablemente nuestra solución más apuntaba a este tipo de situaciones. Situaciones donde, como ven, ya esa se convierte en una ecuación
donde voy a tener que necesitar una ecuación fraccionaria, porque por ahí habla de un tercio de lo que me queda o de lo que me falta, y la parte que le falta es x menos 10, pero además me sobran 24 y no sé cuánto tiene el libro. Entonces, una situación un poco más compleja que para un niño de quinto grado, ¿no? De 10, 11 años, ya no estaría dentro de la forma de comprenderlo, ya que ellos empiezan a trabajar en quinto grado recién esa parte algebraica, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos o cómo la metodología Singapur propone resolver una situación como esta de una forma mucho más sencilla? Como ven aquí, dice, Sonia lee 10 páginas de su libro favorito el lunes. El martes lee un tercio de la parte que le falta. Si aún le quedan 24 páginas por leer para terminar el libro, ¿cuántas páginas tiene el libro? Quiero saber ese total. Voy a partir, como les decía, en la metodología, no solo voy a trabajar los pasos de Polya que van a desarrollar, que se desarrollan, que son los cuatro momentos, donde voy a partir iniciando o resaltando de repente los elementos más importantes de esta situación que me ayuden a comprender mejor lo que voy a hacer para luego poder establecer esa planificación. ¿Y cómo establezco esa planificación? A partir de graficar usando barras rectangulares los datos. ¿Qué es lo que tenía Sonia? 10 páginas de su libro el lunes, ¿no? Lee 10 páginas de su libro favorito el lunes. Ahí está. El martes, la tercera parte de lo que le falta. Yo no sé lo que le falta, así que puedo poner un rectángulo dividido en tres partes, ¿verdad? De esas tres partes, solo lee el martes esta parte, la tercera parte. Ahí está. Yo no sé cuánto es, pero lo que sí me dicen es que todavía le quedan 24 páginas. Si sabemos que de todo lo que le quedaban, todavía me quedan dos terceras partes, entonces estas dos terceras partes representan a esas 24 páginas, ¿verdad? Y ya probablemente ustedes, a partir de observar esta forma de planificar mi problema, ya seguramente están encontrando el procedimiento, ¿no? Y vamos a encontrarnos pues que a partir de lo que observamos, vamos a poder decir que dos de las partes es 24. Si dos de las partes es 24, obviamente que una de ellas es la división. Entonces, cada parte es 12. Pero esa parte coincide exactamente con la que corresponde también a lo del martes. Quiere decir que el martes, él o Sonia en este caso, leyó 12 páginas. 12 páginas que si bien el niño dice, ¿no? Ah, yo ya sé que el lunes es 10, el martes es 12, me quedaron 24, puedo sumar el total y a partir de eso encontrar que ese total es 10 más 12 más 24, en este caso es 42, ¿no? Ahí me ha faltado sumar un poquito más, ¿no? 42. Pero también podemos ver que tres de las partes han dos. Un niño que analiza un poco más me va a decir, Miss, pero si hablamos de partes iguales, acá hay tres partes iguales. Si cada una es 12, tres de las partes es 36. Y 36 más las 10 que leyó el lunes me van a dar las 46 páginas que leyeron en total. Por lo tanto, el libro tiene 46 páginas. Entonces, vemos cómo vamos a poder ubicar situaciones sencillas como estas que nos van a permitir hacer mucho más sencillo problemas, situaciones como estas, a partir de establecer solo relaciones sencillas y simples donde yo voy a trabajar con operaciones básicas de adición y sustracción, ¿no? Y no dejando de lado también los conceptos que vayamos a estar trabajando según el tipo de problema con el cual o el tipo de situación problemática que yo esté proponiendo. Entonces, son situaciones problemáticas como esas las que vamos a poder ver en esa sesión 5. En la sesión 6, el modelo Van Gel para la enseñanza de la geometría. Si bien hablábamos de que desarrollamos el enfoque CPA en la enseñanza de los conceptos, hablamos principalmente de los conceptos aritméticos, ¿no? Entonces, en este caso, para desarrollar la geometría,
vamos a poder trabajar los niveles del pensamiento geométrico y vamos a poder verificar y confirmar cómo en la enseñanza en la enseñanza escolar trabajamos solamente hasta el nivel 2 de la abstracción. Y vamos a ver también cómo dentro de estos niveles se van a desarrollar procesos didácticos. Procesos didácticos como la información, la orientación dirigida, la explicitación, la orientación libre y finalmente la integración. Entonces, vamos a ver cómo vamos viendo o revisando estos modelos de Van Gel en esta enseñanza de la geometría. En una sesión 7, pues si ya les decía hace un momento que para resolver situaciones problemáticas, yo trabajaba un tipo de heurística gráfica, ¿no? Como una de las heurísticas que se van a desarrollar, porque ustedes en esta sesión 7 van a conocer otro tipo de heurísticas que se van a ir desarrollando, van a conocer diferentes tipos de heurísticas que se van a desarrollar también en los diferentes grados. Cada una de estas heurísticas dirigidas a un grado determinado, las que les van a presentar situaciones, pues, que podamos no solo aplicar en nuestras diferentes secciones, sino en nuestras, ¿no? En diferentes sesiones, sino que principalmente nos permita poder relacionarlas de manera efectiva. Tenemos también en la última de las sesiones, o la sesión 8, el desarrollo de competencias, el desarrollo de las competencias. Principalmente vamos a trabajar el desarrollo de la competencia de cantidad. Y aquí va a ser necesario que nosotros podamos conocer el cómo establecemos las relaciones entre las diferentes capacidades que trabajamos en dicha competencia. Sabemos que en la competencia, en este caso de cantidad, trabajamos hasta estas 4 capacidades. Y vamos a ver cómo a partir de algunos ejemplos y según el contenido temático que podamos desarrollar, cómo se van a ir relacionando las competencias, traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, y finalmente el argumento afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones. Y en este caso, como les decía, queremos también no solamente reconocer a partir de situaciones, ejemplos que vayamos a mostrar, sino también vamos a ver qué capacidades se pueden evaluar de forma individual y qué otras van a ser necesarias ser evaluadas de forma conjunta o en apoyo de otras, ¿no? Complementándose con algunas otras capacidades. Entonces, vamos a poder ver esto en una última sesión. Y bueno, esto será, maestros, un poco lo que se va a dar durante los diferentes sábados que empiezan en la siguiente semana, ¿no? Eh, por mi parte, bueno, agradecerle a todos los maestros que el día de hoy pudieron acompañarnos. Como bien les decía, esta ha sido una sesión introductoria, en la cual se daba a conocer a cada uno de ustedes la distribución respectiva de las sesiones a partir de la próxima semana. Bueno, muchas gracias. No sé si habrá alguna consulta o en todo caso de parte de CESAT que quieran dar algún último comentario. Si no, ya estaríamos despidiéndonos hasta el próximo sábado. Si hay alguien que quiera dar algún comentario de repente, sería muy bonito poderlos escuchar o poderlos leer en el chat en todo caso, ¿no? Y ante todo, pues las disculpas del caso por los minutos en los cuales de repente se tuvo que, no tuvimos el audio respectivo, ¿no? Gracias, Miss Auri, gracias a usted, ¿sí? Ya usted lo van a conocer más de cerca esta metodología en las siguientes semanas, van a tener la posibilidad de contar con los materiales, con las presentaciones que se les va a entregar a ustedes en formato PDF para que ustedes puedan estudiarlas para su respectiva evaluación
ya a ustedes en CESAC San Marcos por el medio de comunicación que ellos tengan con ustedes, les van a estar dando las indicaciones precisas, ¿no? De cómo se estarán llevando cada una de estas, de este diplomado semana a semana. Sí, todo lo que corresponda a lo que es evaluación, comunicación con ustedes, ya en su momento CESAC se los va a hacer llegar, se va a comunicar con cada uno de ustedes para poderles informar sobre todo ese proceso, ¿no? Quienes estaremos aquí, inclusive quien les habla y los demás especialistas que estaremos aquí, seremos quienes dictaremos las diferentes sesiones, les compartiremos los materiales, pero es CESAT quien les va a hacer llegar los mismos, los recursos que se vayan a utilizar y les expliquen cómo va a ser la parte de la evaluación. Ujú. Así es. Bien. Muchas gracias. Gracias, maestros, entonces a todos. Muy buenas noches. El próximo sábado en el horario de 6 a 9 los estamos nuevamente esperando. Buenas noches a todos. Bendiciones. ¿Aló?